paso al pleno ordinario de este mes de noviembre con el orden del día que tienen todos ustedes. Y como primer punto... En esta sesión ordinaria existe quórum de constitución y el primer punto es la propuesta de la Secretaría sobre el borrador del acta de la sesión que se celebró el día 30 de octubre de 2020. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se apoya por unanimidad y pasamos al siguiente punto del orden del día, que en Junta de Portavoces ha quedado determinado que se haga una sola intervención del punto 2.1, 2.2 y 2.3, que son los puntos de urbanismo. Estos tres puntos se trata de aprobación definitiva de estudio de detalle en la ermita, en la parcela Ronda Nabrisa, llamada Lomas del Pozuelo, y también en Guadalmina, el expediente 2016. Muchas gracias, señor secretario. Para la defensa de estos tres puntos tiene la palabra la concejal de Urbanismo, señora Caracuel. Gracias, alcaldesa. Efectivamente, traemos a este pleno, son realmente 4 estudios de detalle, porque tenemos uno en asuntos no dictaminados. Y me gustaría que me concedieran la licencia de que pudiéramos tratarlo conjuntamente, aun cuando luego votaríamos indudablemente en el momento de su inclusión. Ayer, en el pleno de aprobación inicial de los presupuestos, se hacía referencia a los ingresos urbanísticos y veíamos cómo, a pesar de la incertidumbre económica que vamos viviendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, indicadores de impuestos como es el tema del ICIO, no solo se había mantenido en el año 2020, sino que en la comparativa con el año 2019 habíamos incrementado un 12, cercano al 13%. Hoy, cuando traemos aquí a pleno instrumentos de planeamiento, como los 4 estudios de detalles que vienen hoy, significa un dato indicativo de cómo se viene manteniendo, afortunadamente, en estos momentos tan difíciles, la actividad urbanística. Esta vez la crisis ha afectado tremendamente a lo que es el sector de la hostelería, a lo que es el sector del turismo, el sector del comercio, pero todo nos hace indicar hasta ahora, y lo digo con toda la prudencia del mundo por lo que nos puede esperar de aquí en adelante, el tema del movimiento económico que genera el sector urbanístico se viene manteniendo. Hoy son 4 estudios de detalle, detrás de cada estudio de detalle tenemos una licencia y en este caso además muy variadas, lo que indica la diversidad del sector económico en nuestra ciudad. Hoy traemos una aprobación definitiva de estudio de detalles para una gasolinera con tren de lavado en el polígono industrial La Ermita. Hoy traemos la aprobación de un estudio de detalle definitivamente para la construcción de 27 viviendas adosadas en el Lomas del Pozuelo, o la que viene en el tema de no dictaminados, que son 50 viviendas en el sector norte, en el norte del sector hospital. Yo creo que son buenas noticias, espero que podamos seguir trayendo instrumentos de planeamiento, que se sigan aprobando licencias de obra, porque eso es lo que desde luego lo que hace es poner de manifiesto que al menos el sector, como decía, del urbanismo, el sector de la construcción sigue manteniendo su actividad y sigue manteniendo su nivel permanente en esta época difícil que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de algún grupo? Señora Pérez. Buenos días a todos. Solo quería comentar que es cierto que es un instrumento de planeamiento, el más pequeño de todos, y que a veces todos esperamos de este instrumento de planeamiento una tramitación más rápida, pero se condiciona porque en muchas circunstancias está supeditado a informes sectoriales e informes de otras dependencias y otras administraciones que hacen alargar este periodo, que podía simplificar el trámite de licencia bastante más, pero es cierto que nos vemos obligados a tramitar estudios de detalles que en muchos casos se tardan años en resolver. Esperemos que estas tramitaciones largas se vayan acortando en la medida de lo posible y que las licencias se consigan, sobre todo por el bien de los promotores y por esa transmisión
de dinero para los presupuestos y se haga efectiva lo antes posible. Gracias. Muchas gracias. Pues si les parece... perdón, señora Caracuel, ¿va a finalizar la intervención? Muchas gracias. Pues si les parece, vamos a proceder a la votación, en este caso de estos 3 puntos, aun cuando se entiende que cuando tengamos el último estudio de detalle que va como no dictaminado, pues se haya visto en su conjunto en este debate. Pasamos entonces a la votación, ¿te parece? De uno en uno. Pasamos a la votación del punto 2.1, que es el estudio de detalle en el polígono industrial. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos a la votación del estudio de detalle correspondiente a Lomas del Pozuelo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? La propuesta del estudio de detalle, la aprobación definitiva en el área de Guadalmina. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues muchísimas gracias. Y pasamos al punto 2.4. Se trata de una propuesta que presenta la Alcaldía para iniciar el procedimiento de concesión de la Medalla de la Ciudad 2021 al Hospital Costa del Sol, Policía Local de Marbella y Día. En este caso, el dictamen que se obtuvo en la comisión fue favorable por unanimidad de todos los asistentes a la misma. La validez de la iniciación de este expediente es de mayoría absoluta, es decir, de 14 votos favorables y teniendo en cuenta todos los antecedentes que la señora alcaldesa establece en su propuesta, se propone al Pleno iniciar expediente para la concesión de la Medalla de la Ciudad, según lo prevenido en el Reglamento para la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Marbella, al Hospital Costa del Sol, Policía Local de Marbella y Asociación Día. Y, en segundo lugar, nombrar instructora de los correspondientes expedientes a doña Ángeles Muñoz Uriol, alcaldesa de esta ciudad, y secretaria del expediente a doña Carmen Palomo González, que es jefa de gabinete de la alcaldía de este ayuntamiento. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso también se ha decidido en Junta de Portavoces que habrá intervenciones para reconocer el estupendo trabajo que tanto el Hospital Costa del Sol como nuestra policía local, como también la Asociación Día, que yo creo que además es un claro un reflejo de lo que ha sido el apoyo constante que hemos tenido por parte de algunas de las ONG de nuestros municipios. Si les parece, votamos y, por lo tanto, posponemos las intervenciones de los diferentes portavoces a esa aprobación definitiva, entendiendo que seguro a la tramitación del expediente podamos incorporar otras muchas muestras de solidaridad y de apoyo a esta propuesta. Vamos a pasar a la votación, por tanto. ¿Votos a favor? Se apoya por unanimidad. Muchísimas gracias y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una propuesta del señor concejal delegado de Hacienda para la aplicación de la bonificación fijada en el artículo 8C de la vigente ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividad económica a hoteles Vinci. Y en este caso la Comisión de Hacienda dictaminó favorablemente esta propuesta con 6 votos a favor del Grupo Popular y 5 abstenciones del resto de los grupos asistentes a dicha sesión. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, entendiendo que ya se dieron las explicaciones oportunas en la propia comisión informativa y por acuerdo de Junta de Portavoces en este punto tampoco habrá intervención y, por lo tanto, pasaremos directamente a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchísimas gracias. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una propuesta que presenta el teniente de alcalde delegado de San Pedro para solicitar a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la cesión del tramo urbano de la carretera de Ronda A397 y su inclusión en el nuevo PGU que se encuentra en fase de redacción. En este caso, el dictamen de la Comisión de Hacienda fue favorable, con idéntico resultado al expresado anteriormente, 6 votos a favor del Grupo Popular y 5 abstenciones de los demás grupos. Muchas gracias, señor secretario. Pues para la defensa de la moción tiene la palabra el teniente alcalde de San Pedro, señor García. Señora presidenta, buenos días a todos. Bueno, este equipo de gobierno presenta una propuesta a este pleno que consideramos que es importante, solicitando a la Consejería de Fomento e Infraestructura la cesión y el cambio de titularidad de la carretera A397, conocida popularmente como carretera de Ronda, que pertenece a la red básica de carreteras autonómicas de la Junta de Andalucía. Hay que decir que
Realmente lo que estamos pidiendo es la cesión de un tramo de una longitud de 1,5 kilómetros, que va desde la rotonda que se encuentra en la intersección con la calle Teniente Riera hasta el nudo de conexión con la glorieta de la Avenida Oriental que conecta con la A7. Hay que decir que por una parte pedimos esa cesión, pero por otra parte también solicitamos que se incluya, porque consideramos que es el momento oportuno, que se incluya en el documento de aprobación inicial, pues esta previsión de esta cesión y este desdoblamiento, porque consideramos que es muy importante para los futuros desarrollos urbanísticos de San Pedro de Alcántara y para la conectividad de toda la ciudad. Hay que decir que esta propuesta no es nueva. Esta propuesta se viene pidiendo por el Pleno Municipal desde el año 2008 en sucesivas ocasiones y la última en el año 2018. Y hay que decir que no hemos recibido respuesta favorable por parte de la Junta de Andalucía durante todos estos años y, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo porque consideramos que es importante. El pasado 26 de octubre presentamos en la Junta Municipal de Distrito esta propuesta, en la Junta Municipal de Distrito de San Pedro, y que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y porque considerábamos que era algo positivo para las infraestructuras y, sobre todo, para el desarrollo de San Pedro de Alcántara. Decir que esta cesión es muy importante. Esta cesión es muy importante porque estamos hablando que este corredor viario que divide San Pedro en dos ahora mismo está siendo envuelto por la trama urbana de San Pedro de Alcántara, y esta situación se va a ir ampliando con los futuros desarrollos urbanísticos de distintos sectores que están en este ámbito que denominamos la Vega del Guadaiza. Hay que decir que además nos encontramos ya con equipamientos públicos y privados que ya existen en la zona este de este corredor, ¿no? Estamos hablando del polígono industrial, de la barriada del Salto, del estadio municipal, del Instituto Vega del Mar, del Parque Los Tres Jardines, de la Finca de la Caridad. Por lo tanto, realmente nos encontramos que este viario, que realmente ahora mismo solo tiene un carril en cada sentido, lo que estamos pidiendo es su desdoblamiento con un proyecto que realmente lo que haga sea integrar urbanamente esta travesía actual en un vial que realmente se convierta en urbano. Porque hay que recordar que no solo es un vial que atiende a lo que sería el tráfico interurbano, les puedo decir que se generan importantes retenciones producidas fundamentalmente porque tiene una intensidad media diaria de vehículos de más de 15.000 vehículos. Por lo tanto, nos encontramos con un punto negro en la red viaria que se acumula a la propia entrada de San Pedro de Alcántara, y por lo tanto consideramos que es tremendamente necesario esta actuación. ¿Qué planteamos? Pues planteamos fundamentalmente lo que decíamos anteriormente, su inclusión en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y en segundo lugar un proyecto de integración urbana que genere un desdoblamiento con 2 carriles en cada sentido, que tenga las infraestructuras necesarias, aceras, carriles bici, árboles, alumbrados, por una sencilla razón, porque como decíamos anteriormente, no solo soporta el tráfico interurbano, sino que también soporta muchísimo tráfico urbano en el sentido de vehículos, bicicletas, peatones, y que lógicamente lo estamos viendo con la construcción de la pasarela peatonal que se hizo por parte de la Junta de Andalucía y que tiene un carácter fundamentalmente urbano. Por lo tanto, pido el apoyo del resto de los grupos de la corporación para que esta solicitud sea trasladada a la Consejería de Fomento e Infraestructura de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. ¿Alguna intervención? Señor Piña. Sí, buenos días. La verdad es que no lo había visto bien. El Teniente Riera, la rotonda es en el polígono, a la altura del polígono, si no estoy equivocado. Es un primer tramo. Es que creo que la parte más importante precisamente es hasta la Fuente del Espanto. Es decir, ahí tenemos tramos que no hay acera, no hay dotación, no hay alumbrado. Es decir, yo creo que se debería hacer la petición completa hasta la glorieta, que en principio entendí que era eso, la misma intersección con la carretera que llega a Benaví. Yo creo que se debería de modificar en ese aspecto y pedirla completa. Y además yo le voy a leer sus palabras, Estas no son mías, son suyas, Esto lo decía usted cuando nosotros presentamos esta propuesta allá por enero del 2018. Decía usted, hablar de carretera autonómica 397, ha venido a los plenos. ¿Qué hablar de la carretera autonómica? Es un clásico popular. Sí. Porque si tiramos de hemeroteca o tiramos del libro de actas, nos encontramos que están viniendo propuestas desde el año 2007. E incluso en el año 2008 se plantea decir,
esto ya es un clásico. Sí. Y ya se pidió y se hizo la petición, estando nosotros en la tenencia de alcaldía, y además me ha extrañado mucho lo que usted dice por algo muy fácil. Es decir, estando con Pepe Besná, cuando estábamos con la Consejería de Fomento, aquí en el despacho de la propia alcaldía, el consejero de Fomento, cuando vinieron a hacer tema de la pasarela peatonal, que por fin se consiguió, ellos fueron los que nos hicieron el compromiso a nosotros de que pidiéramos la recepción a la Consejería de Fomento de la carretera, porque estaban dispuestos a cedérnosla para que nosotros ya pudiésemos hacer mantenimiento y así, y se comprometieron con nosotros en aquel acto. Entonces me extraña que la propia Consejería de Fomento no haya tenido la iniciativa y ni haya hecho nada en absoluto en este aspecto desde entonces. Es decir, deberíamos de reiterarnos en lo que ya habíamos pedido y aprobado por unanimidad en este pleno. Luego dice usted, para que se contemple en el nuevo PGO. Claro, pero si es que la mayoría ya está contemplado, solo queda un tramo. Está el SG3, el SG25, el URPSP19, el URPSP12, la zona deportiva, que es el equipamiento, el SGE9, que por suerte ya lo hemos adquirido como propiedad del ayuntamiento por una permuta. Es decir, el PERI SP2, el polígono industrial, está todo. Queda solo el Valle del Guadalquivir, que desgraciadamente en la Junta de Distrito les pedimos, como una propuesta nueva, de que nos reuniésemos o se reuniese la Junta de Distrito con todas las mesas territoriales para que aportásemos ideas de qué necesitaban desde el propio distrito, de cómo se debería de ir encaminando el nuevo PGO y las nuevas dotaciones de San Pedro de Alcántara. Y desgraciadamente ustedes votaron en contra. Ustedes dijeron que no. Y no entiendo, es decir, ustedes quieren que si ya la mayoría está ordenada, lo único que queda por ordenar es el Valle del Guadalquivir, que en el PGO del 2010 también estaba ordenado. También estaban con dotaciones importantísimas para San Pedro. Y me ha extrañado que usted traiga esto cuando ustedes no han querido que en el propio distrito se hagan esas aportaciones. Yo entiendo que el mundo, toda la gente tiene la posibilidad de aportar y de dar ideas y tal, pero es que el distrito, como colectivo, también debería de haber sido uno de los entes en los cuales se haya debatido, se haya hablado y se hayan aportado ideas desde todas las mesas territoriales y dándole participación a la ciudadana, que es precisamente para lo que están los distritos. Y extrañamente ustedes lo han negado. En fin, que vamos a votar a favor, por supuesto, una vez más, un clásico popular de los de ustedes, en fin, y lo que habría que, ya tienen allí a sus compañeros, recordarles, miren ustedes, que ya se hizo la petición, vamos a agilizarlo lo más posible, que además que, como bien dice, es un área muy compleja. Hombre, ya si se consiguiera, que eso lo dudo, pero si se consiguiera que la Junta de Andalucía desdoblara la carretera, pusiera el alumbrado y arreglara todo ese tramo y luego no lo recepcionaran, como ya se ha hecho con alguna otra cosa, ya sería para que las campanas de la iglesia de San Pedro volvieran a sonar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Buenos días a todos y a todas. Bueno, como se ha dicho, hace ya bastantes años que se trae esta propuesta aquí. Se trae doblemente, uno pidiendo que la suma las competencias del ayuntamiento y otro dándole cuando se le daba a la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. Ahora se les rescata todo lo que sean competencias de la Junta de Andalucía. De todas formas, estamos de acuerdo. Creemos, además, que se tiene que rescatar. Esa carretera es, al fin y al cabo, la circunvalación de la futura San Pedro de Alcántara y en su desarrollo pues, va a tener además una estructura urbana muy similar a la de Marbella, cuando nosotros tuvimos que asumir también una carretera que era nacional y al final pasó a ser también la circunvalación del municipio de Marbella. A todo esto, bueno, se ha traído en varias ocasiones. A mí lo que me gustaría, señor García, es que explicara qué trámites mucho más allá de enviarle a la Junta de Andalucía la resolución de pleno se han llevado a cabo. Porque algo que a nosotros nos interesa y que estoy seguro que a la Junta de Andalucía también, porque es un problema que se quita del medio, desde el mantenimiento hasta la ejecución de obras, si no se ha llegado a la conclusión es porque algo falla. Entonces, creo que si no se han dado unos pasos para tener una reunión física, habría que darlo. Nosotros desatascamos, recuerdo cuando yo estaba de alcalde, el asunto de los espigones teniendo una reunión personal de todos los grupos políticos en Madrid. Mi propuesta, si lo vemos bien, es que todos los grupos políticos tuviéramos en Sevilla una reunión física con Fomento y con Patrimonio, porque yo entiendo que estos serán de las dos consejerías,
para plantearle de que nosotros podemos perfectamente asumir esa carretera de ronda en el tramo de San Pedro Alcántara, y que la Junta de Andalucía, vamos a decirlo de esta manera, también se quita un muerto de encima, porque las competencias de una carretera de esas características lo que le genera son gastos. Por parte de lo del plan general, que eso es de perogrullo, si nosotros lo asumimos, se mete en el plan general. Entiendo también que se introduce en el plan general porque esa carretera que hay que desdoblar, que hay que acerar, que hay que hacer una mediana, que hay que iluminar y que hay que ponerla en funcionamiento pleno dentro del municipio, con lo cual más que una carretera va a ser un bulevar, lo asumirá aquellos que tengan que desarrollar la zona, que son los promotores, y no la tendremos que pagar los ciudadanos vía impuestos directos a pulmón, porque entendemos que ni es lo más adecuado, ni tampoco estamos ahora en una circunstancia para tener que asumir eso con la que nos está cayendo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que eso se introduzca dentro del plan general para que en los futuros desarrollos puedan llevar a cabo esa ejecución de ese nuevo bulevar que pasará a ser una travesía para San Pedro Alcántara. Y también estamos de acuerdo que se le solicite a la Junta de Andalucía. Es más, entendemos que podemos ir una representación a Sevilla y trasladarle al Gobierno andaluz de que nosotros estamos totalmente de acuerdo para que se pueda asumir esa vía, que es un elemento fundamental para el desarrollo urbano del núcleo de San Pedro Alcántara. Bueno. Para finalizar el turno de intervenciones, señor García. En principio, señor Piña, decirle que evidentemente se aprobó en la Junta Municipal del Distrito el traer esta propuesta al Pleno, y no se aprobó el tema de lo que sería el planeamiento urbanístico o los planteamientos con respecto a la Vega del Guadalquivir por una sencilla razón, porque desde la Delegación de Urbanismo se ha planteado un programa de participación ciudadana con una serie de reuniones, tanto parciales como sectoriales, y lógicamente hay una hoja de ruta con respecto a la participación, con respecto al nuevo plan. Y decirle que claro que es un clásico popular. Claro que es un clásico popular. Desde el año 2008, por lo tanto, el problema se va acrecentando. Y en este caso, le tengo que decir al señor Bernal que esa reunión ya no es necesaria, porque la Junta de Andalucía, es decir, en reuniones que ha mantenido recientemente la alcaldesa, le han planteado que eso es algo que se puede conseguir sin ningún tipo de problema. Es decir, que tenemos que trabajar en esa dirección. Pero, ¿por qué tiene esta propuesta dos aspectos? Por un lado, solicitar esa cesión y el cambio de titularidad, pero otro mucho más importante. Ustedes dicen que no, que el tema del plan general, que bueno, que se da por hecho, que el desarrollo urbanístico de todos esos sectores ya está. No es verdad, porque tiene que pensar una cosa. Piensa nada más en los sectores urbanísticos, pero hay que pensar en las infraestructuras viarias, en los corredores, porque estamos hablando de la vertebración del territorio, estamos hablando de la área de oportunidades. Hay que conectar Nueva Andalucía con la zona norte, con el casco urbano de San Pedro Alcántara, con la zona sur, y eso genera crear importantes enlaces y nodos de comunicación. Es decir, quiere decir que en la zona central norte de este corredor viario, va a ser necesario un gran nodo de comunicación, porque realmente ahora mismo las comunicaciones, la vertebración, la permeabilidad entre Nueva Andalucía, la zona norte del interior de la provincia y San Pedro de Alcántara, ahora mismo deja mucho que desear. En ese aspecto, el plan general tendrá que hacer un esfuerzo muy importante de recoger todas esas infraestructuras viarias necesarias para una ciudad del siglo XXI. Esta propuesta es muy importante para Marbella y para San Pedro de Alcántara. Muy importante y necesaria, porque estamos hablando de la comunicación con el interior de toda la provincia, y en ese aspecto tenemos mucha esperanza puesta en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y en el equipo redactor. Gracias. Muchas gracias. Solo una cuestión de orden, señor García. Si ya se ha hecho la comunicación formal con Sevilla y lo otro una cuestión urbanística, ¿para qué traemos esta propuesta? Formal no. Es decir, estamos hablando de un contacto verbal. Nosotros tenemos que solicitarlo, es decir, primero tiene que llevar la aprobación de nuestro pleno, posteriormente solicitarlo por escrito y darle forma. Es lo lógico. Lo que se está trayendo, lo que está diciendo, yo creo que con mucho criterio el señor García, es que independientemente de que se haya hablado en Sevilla, al igual que probablemente usted lo haya hecho en su época también, y espero que lo siga haciendo, porque lo de los espigones, fíjese cómo vamos, y eso que fuimos ahí todos los portavoces,
hay que hacer un procedimiento administrativo formal, Claro. y es lo que hoy se trae Eso. aquí, por supuesto, cuando vayamos dando pasos, y en el caso sea que la voluntad está, es lo que querían decir. Que si usted proponía, y que yo creo que era lo que planteaba encima de la mesa, y que se lo agradecemos, si la voluntad es que todos estemos a disposición y que podamos hacer más fuerza, que la voluntad por todas las partes está, se hará el trámite administrativo, que yo creo que es lo que aquí más nos surge, y en el momento que si hay algún problema, pues se lo comunicaremos. Eso es lo que yo creo. No solamente, el tema es que no lo has dicho en tu respuesta. Sí, Modificar, que no sé cómo se hará, para que no sea Lo incluimos sin problema. que sea hasta el límite del término municipal con Benaví, no hasta la glorieta que pone en la propuesta, modificar esa petición. Hasta la fuente del espanto. Que no pretendo que sea una enmienda ni nada, No, lo simplemente que se incluimos. rectifique, ¿vale? Sin problema. Pues vamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? Se apoya por unanimidad, y a partir de ahí pues se trabajará con el Servicio de Urbanismo y con los servicios centrales para poder llevarla a cabo. Muchas gracias y pasamos al siguiente punto. Con dictamen favorable por parte de la Comisión de Hacienda, tenemos la propuesta de la Alcaldía para la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 194.238 euros. Muchas gracias, señor secretario. Para la defensa de esta propuesta tiene la palabra el concejal de Hacienda. Gracias, señora presidenta. Con los principios de estabilidad presupuestaria y techo de gasto aparentemente en suspenso, y digo aparentemente porque aún no tenemos la normativa para administraciones locales, el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores es el principal objetivo económico que tiene esta corporación. Lo ha sido durante este año y lo va a ser todavía más durante el año que viene. Lo cierto es que tenemos un periodo medio de pago satisfactorio en lo que refiere al gasto ordinario y corriente, es decir, cuando una factura llega y no tiene ningún problema, no suele tardar más de unos 20 días en que se pague. Pero también es verdad que la normativa establece un procedimiento muy farragoso, muy intrincado, muy garantista para el reconocimiento de todas esas facturas no ordinarias o que tienen algún problema. Al final consumimos demasiado tiempo en su tramitación y afectamos al periodo medio de pago a proveedores, no tanto por la cuantía, que no es muy grande, sino por el tiempo que tardamos en tramitarla cubriendo todos esos requerimientos que nos permite la ley. Ya digo que la cuantía no es mucha, porque en Marbella es normal, tenemos hasta 150 millones de euros en gastos que tenemos que tramitar, y es normal que haya pues, un volumen de facturas de ese tipo, pues, que tengan errores de trámite, errores administrativos y que en definitiva puedan ir o acabar en un reconocimiento extrajudicial de crédito. Nosotros hemos reaccionado desde la corporación, desde el equipo de gobierno, pues por ejemplo introduciendo en las bases de ejecución del presupuesto mejoras que van a agilizar todos estos procedimientos que han sido propuestas por el área económica. Y por otro lado, durante este año pasado hemos dado prioridad a tratar de limpiar todas esas facturas que andan rodando muchas veces de una dependencia a otra con el objeto de ponernos al día. Nosotros no tenemos ninguna factura que tenga 2.000 días, como por ejemplo hoy ha salido en los medios de comunicación que tiene algún ayuntamiento de la costa. Pero evidentemente una factura para nosotros que tenga un año ya pesa mucho en el periodo medio de pago proveedor, aunque sea pequeña, aunque sea de 2.000 euros. Este expediente está precisamente incardinado dentro de esa tarea que llevamos realizando durante todo este año pasado. Son facturas que refieren a servicios prestados a este ayuntamiento, que por diversas causas no han podido cargarse por el conducto ordinario al presupuesto vigente, y que son pues, desde cuestiones tan prácticas como las reparaciones de autobuses, alguna actuación de Navidad en San Pedro, los cursos que se dan en centro, algún curso de centro de mayores, el patrocinio de marca Marbella que se realizó al Marbella, el mantenimiento de los semáforos o el mantenimiento de las fotocopias de esta casa. Conceptos que integran el funcionamiento ordinario de la corporación, que o bien no dio tiempo a tramitar en su totalidad hasta su nueva adjudicación, o bien no se han tramitado correctamente, pero respecto de los cuales constan informes que acreditan tanto su realización, que han sucedido, como las circunstancias de que esos precios están ajustados a mercado. Por lo que nosotros proponemos precisamente aquí que el reconocimiento se efectúe para poder realizar posteriormente el pago y evitar que estas facturas sigan lastrando el periodo medio de pago proveedores. Gracias. Muchas gracias. Señor Osorio.
Sí, ahora. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, usted sabe, señor Romero, que no nos solemos meter en este tipo de expediente porque los conocemos. Solemos ver las facturas, echarle un vistazo y ver que realmente pues lo entendemos. Entendemos que ese tipo de casuística pues suele pasar y pasa. Pero aquí no vamos a la forma, aquí vamos al fondo. Y el fondo es que hay una factura, en este caso porque no tenemos nada que decir evidentemente con las reparaciones del autobús, con esa actuación de Navidad, porque fue a última hora en Navidad, sabemos que tenía que caer en este ejercicio, eso lo entendemos. Pero hay una que es la de la Sociedad Deportiva Marbella, que ya es que se lo advierte el señor interventor. Le dice, es que esto no está bien, y yo creo que darle un halo de legalidad al tema ese, cuando ese problema se debería, no es que se podría, que también se podría haber arreglado. Yo pediría que este expediente quedase encima de la mesa y el tema ese se arregle en condiciones, porque ustedes le van a dar un halo de legalidad a una actuación que se hizo desde la Delegación de Deporte, porque se lo advierte el propio interventor y él en el propio informe. Usted no puede pagar con carácter retroactivo un acuerdo que se hizo, un acuerdo verbal. Aquí se acordó un contrato de patrocinio con el Marbella, se hizo en septiembre y el Marbella ya venía jugando con las camisetas y con todo eso, que fue un acuerdo verbal. Esto no, es que aquí no podemos hacer ese tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo que se llega a un acuerdo ya no con el Marbella o con cualquier club deportivo, y si se le tiene que patrocinar durante 4 años desde que se llega al acuerdo, ¿no? Eso es así. Y si termina a mitad de temporada o la temporada siguiente termina en el 24, en vez de terminar en el 22, tiene que terminar en el 26, terminará cuando tenga que terminar. Esa factura se debería de haber devuelto, porque le está diciendo el propio interventor en los informes que esa factura, si se prorratea las partidas, no llega ni a 30.000 euros los meses que ha estado efectivamente el acuerdo conviviendo junto con ese patrocinio. Entonces estamos hablando de que yo creo que estos son palabras mayores. ¿Por qué? Porque también tengo que entender que hay otras veces, como es el caso, y le pongo el ejemplo del tema de los sindicatos, que hubo un encontronazo con un criterio de intervención, pero ya se estaba haciendo y tal. Oye, se ha buscado otra solución y el día que venga yo eso lo voy a votar a favor también, y eso ha sido un problema. Pero yo creo que esto se debería de retirar, ¿eh? Esto se debe de retirar y no se le puede dar un halo pues de legalidad a un tema que se cerró en plan compadre, como se dice en plan castizo, y ahora un acuerdo verbal lo va a pagar el ayuntamiento, lo va a pagar el pleno, sí. No, páguesele al Marbella lo que le corresponde cuando le corresponda. Yo creo que esto ha sido un mal trámite, una mala gestión, que ustedes le van a dar una cobertura legal. Bueno, todos los que se levante la mano, evidentemente nosotros vamos a votar en contra. Lo tenemos más claro que el agua si ustedes no retiran el expediente. Creo que la gestión hay que hacerla bien, y me parece muy bien que se patrocine. Y para eso se debería llegar a un acuerdo, establecer unos criterios de patrocinio y saber lo que le corresponde a cada uno, al San Pedro, al Marbella, al club de baloncesto, al club, lo que sea, pero siempre baremado y muy clarito. Y a partir de que se firmen los acuerdos, tirarlo para adelante. Yo creo que sería un error aprobar esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de algún grupo, señor Bernal? Bueno, nosotros en esta línea no queremos entrar en el fondo, sobre todo porque estamos hablando, en este caso, de una sociedad que representa a la ciudad y no queremos que vaya mucho más allá el debate de meramente los trámites administrativos. Hace bastantes días pedimos específicamente ese expediente por el cual viene aquí esta corrección de reconocimiento extrajudicial del crédito, y como no nos han dado acceso a ello, no lo hemos podido estudiar. Lo único que conocemos son las advertencias que vienen por parte de los habilitados, y entenderán que aunque nosotros siempre solemos abstenernos en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, en este específicamente vamos a votar en contra. Muchas gracias. Señor Romero. Bueno, decir que en principio no es cierto que aquí haya habido un acuerdo verbal. Yo creo que si se lee el expediente
entero, pues verá que el propio informe del servicio establece que efectivamente se iniciaron todos los trámites, se llevó adelante un expediente. Ese expediente, además, o estaba amparado por un acuerdo plenario que tuvimos aquí en este mismo pleno, precisamente para dar cobertura a todos los patrocinios que se pudiesen hacer. Era el acuerdo Marca Marbella, lo recordarán todo. Y efectivamente el expediente se tramitó, pero lo que sí dice el propio informe del servicio es que era de una complejidad muy grande, porque era la primera vez que se hacía un patrocinio de ese tipo. Estuvo peregrinando por diversos servicios, asesoría jurídica, vuelta a asesoría jurídica detrás, etcétera, etcétera. Y al final, lógicamente, el calendario iba funcionando, y eso es lo que verdaderamente nos ha llevado a esta situación. Es lógico que el interventor y el jefe de asesoría jurídica digan que ese no es el trámite correcto. Es que lo tienen que decir porque efectivamente esta factura se trae aquí porque no se ha podido llevar el trámite correcto. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que tanto el interventor como el jefe de la asesoría jurídica como el propio servicio aconsejan que esas facturas se paguen porque efectivamente, el servicio se ha producido y no se me ocurre algo más evidente que, por ejemplo, el patrocinio de la ciudad de Marbella, que es que aparecía en el autobús. Es que en el autobús lo ponía en el autobús, lo ponían en los chándal, lo ponían en la rueda de prensa. El servicio se ha producido y además consta dentro de lo que es el expediente un informe que acredita que efectivamente todos los costes son los costes de mercado, es decir, que no se ha perjudicado en modo alguno a la corporación. Es un problema de trámite, tenemos la legislación que tenemos y estas cosas desgraciadamente a veces pueden pasar. Pero esta corporación no puede cargar a un problema de trámite lo que es su obligación, pues con uno de los clubes señeros de esta ciudad en uno de los deportes más importantes que hay. Y termino diciendo que no le quepa a usted la menor duda que si yo considerase que hay algún problema en aprobar este asunto, para mí, para cualquiera de los compañeros de la corporación o para cualquiera de ustedes, yo no traería este asunto aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues muchas gracias. Perdón, y abstenciones. Perdona, María. Y abstenciones. Muchas gracias. Pues se apoya la propuesta y pasamos al siguiente punto del orden del día. Con dictamen favorable de la Comisión de Personal y Régimen Interior, se informa favorablemente la solicitud de compatibilidad para actividad docente del empleado público, señor Cuevas Barranquero. Muchas gracias. También por Junta de Portavoces se ha determinado que no va a haber intervenciones y, por lo tanto, si les parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Así. Muchas gracias. Resto de los grupos de abstención. Se apoya la propuesta y, por lo tanto, pasamos al siguiente punto. Dictamen favorable para la propuesta del teniente de alcalde delegado de Parques y Jardines para la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso y protección de zonas verdes y arbolado de la ciudad de Marbella. De la misma manera, y entendiendo además que por Junta de Portavoces y se vio además en la comisión informativa, vamos a pasar a la votación directamente de esta ordenanza, entendiendo que es la aprobación inicial y, por lo tanto, habrá momento, posteriormente a las alegaciones, de poder llevar a cabo la aprobación definitiva y tener, por tanto, ya la intervención en este pleno. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Sí. Dentro del apartado de propuestas de los grupos municipales de esta corporación, tenemos en primer lugar la del Grupo Popular, relativa a la gestión del Fondo Europeo de Reconstrucción que va a recibir España con motivo de la crisis económica derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19. El dictamen de la comisión fue favorable con los votos del grupo proponente y la abstención de los demás grupos. Muchísimas gracias, señor secretario. Pues en este punto, en las propuestas de los grupos políticos en este pleno, como primer punto, tiene la palabra para defender la postura del Grupo Popular su portavoz, señor Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Resulta absolutamente frustrante comprobar cómo todavía a estas alturas algunas administraciones siguen mirando por encima del hombro a los ayuntamientos, sin tener en cuenta que somos precisamente nosotros, los ayuntamientos, las administraciones más cercanas
a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, no solo aquí, sino en cualquiera de los rincones de nuestro país. El Estado tiene 3 categorías: la Administración central, las autonómicas y las locales, y nosotros somos tan Estado como la Administración central. Pero es que además somos la parte del Estado que más cerca está de quien padece las consecuencias del COVID, tanto a nivel sanitario como económico. Somos la primera línea de batalla ante el COVID, nosotros los ayuntamientos, las administraciones locales. Y sin embargo, a veces no recibimos más que desprecio y maltrato por parte del Gobierno de la Nación. En nuestro término municipal, solo por IRPF, la Administración central recauda no menos de 652 millones de euros. Los datos son fáciles: 52.400 declaraciones efectuadas en nuestro término municipal y una media en toda España de 12.000 euros por declarante. De nuestros conciudadanos se cobran 652 millones de euros por la Administración central. El Ayuntamiento de Marbella, por impuestos directos, solo cobra 120 millones de euros, o sea, menos de la quinta parte de lo que nos cobra a todos nosotros el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, es el Ayuntamiento el que ha afrontado la garantía alimentaria y la emergencia social. Del Estado no ha venido nada. Es el Ayuntamiento el que asumió el coste de los test para los servicios esenciales, incluso para los funcionarios del Estado, como Policía y Guardia Civil. El Estado no aportó nada. Es el Ayuntamiento el que ha desinfectado negocios. El Estado tampoco aportó nada. Es el Ayuntamiento el que va a repartir el importe de su iluminación pública y prepara ayudas para el comercio y la hostelería. Del Estado no ha venido nada para el comercio y la hostelería. Y puedo seguir hasta el infinito sin encontrar ni una sola ayuda del Gobierno de Sánchez a Marbella y a San Pedro, pero al resto de los ayuntamientos en general. Para más INRI tenemos que aguantar como los representantes del PSOE, a veces con gran cinismo, nos piden continuamente que estiremos más y más los 120 millones que cobramos al año de impuestos. Ninguna de nuestras iniciativas les parece suficiente, mientras callan respecto a los 650 millones que cada año se lleva el PSOE para Madrid y que para nosotros es como si cayeran en un agujero negro. Miren, esta propuesta tiene que ver con una circunstancia universal. Nadie se fía de Sánchez, nosotros no nos fiamos de Sánchez. De Sánchez no se fía ni su gobierno. De hecho, el gobierno no se fía del propio gobierno. Les voy a poner un ejemplo. Para la gestión de estos fondos europeos se creó una comisión interministerial de 11 ministros. Pero como Pablo Iglesias no se fiaba, protestó y la comisión se tuvo que ampliar a la totalidad del Consejo de Ministros. Si ni siquiera el gobierno se fía y confía en el propio gobierno, ¿cómo pueden pretender que el resto de los operadores estemos fiándonos de lo que nos dice el gobierno? Por eso lo que pedimos es que se nos libren fondos, porque nosotros tenemos las competencias, tenemos las necesidades y tenemos sobre todo la demanda de los ciudadanos en la puerta. Lo único que no tenemos es el dinero, que el gobierno atesora como el avaro del cuento de Navidad. Esos recursos se requieren en primera línea, en los ayuntamientos, y eso es lo que pretendemos reclamar en esta propuesta. Que se confíen a las administraciones que han demostrado que son de fiar, repartiendo 20.000 millones de los fondos europeos, creando un fondo extraordinario de 5.000 millones para ayuntamientos y otro de 1.000 millones para subvencionar los transportes públicos municipales que estamos asumiendo cada uno de los ayuntamientos con muchísimo sufrimiento. Esto es ni más ni menos que una cuestión de justicia, una cuestión de entender que por fin los ayuntamientos son mayores de edad, que los ayuntamientos tienen la principal o el principal envite en esta crisis y, en definitiva, aportar los recursos para que podamos pelear esta batalla con la suficiente garantía de vencerla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Romero. ¿Alguna intervención? Señora García. Muchas gracias. Y buenos días a todos, a la mesa, a los compañeros y a los vecinos de Marbella y de San Pedro que nos están viendo desde sus casas. Decirles que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y que las primeras que están viviendo en primera línea las consecuencias de la crisis económica y social y afrontándolas, respondiendo de manera inmediata. Por tanto, los ayuntamientos tienen que tener un papel fundamental en la definición, gestión y en la evaluación de las reformas que se van a acometer para que podamos beneficiarnos de los recursos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción. Por ello, el Gobierno de España debe permitir a los ayuntamientos participar activamente de la gestión de estos fondos para que sean las propias corporaciones locales las que, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos, puedan destinar los recursos procedentes del Fondo de Reconstrucción Europeo y paliar así los efectos de la crisis que estamos atravesando. Para ello, el Gobierno de la Nación debe dejar de actuar de forma unilateral, permitiendo al resto de los partidos debatir y mejorar con propuestas que sean mejores para todos los españoles. Y no como pretendió hacer con el decreto
con el Real Decreto 27-20 de 4 de agosto, que no fue convalidado porque no expresaba las verdaderas necesidades que tenían los ayuntamientos para paliar la pandemia. La mejor solución que habría para esto sería tramitar esta propuesta como una proposición de ley y no a golpe de dictar reales decretos. También como propuesta sería que el fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos venga tanto a ayuntamientos que tengan remanente como a aquellos que se encuentren en déficit, para que no dejemos desamparados a los ayuntamientos que están en déficit, los cuales solamente tendrían como único recurso a las diputaciones provinciales. Así como también se pueda dar respuesta a reivindicaciones de otras entidades como son la FEM, la Federación de Empresas de la Federación de Municipios de España, que pide que se consiga un fondo para el transporte, un fondo de ayudas para el transporte público, de los cuales dependen de los ayuntamientos y las diputaciones, y que puedan hacer frente a la crisis que estas empresas están sufriendo. Por lo tanto, y como nosotros no queremos dejar a nadie atrás, nuestro voto será favorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora García. ¿Alguna intervención por parte de otro grupo? Señor Porcuna. Sí, yo por respeto a la normativa voy a mantenerme con la mascarilla puesta, como al parecer han recomendado todas las autoridades. Bien, señor Romero, a usted seguramente le sonará la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que era de 2013, que es de 2013, y que impulsó el señor Mariano Rajoy, que, según quiero recordar, era el presidente del Gobierno por el Partido Popular. En esa ley, que venía de una crisis, se cortaron las posibilidades de que los ayuntamientos entrasen a tomar acción en determinadas competencias que hasta aquel momento venían asumiendo. No hubo ERTE, no hubo ayudas, hubo una crisis durísima. ¿Sabe usted cuántos millones lleva el Gobierno español dados a la provincia de Málaga hasta el mes pasado para mantener los ERTE, para mantener una situación mínima de sostenibilidad económica a las familias? 1.080 millones de euros hasta el mes de octubre, desde que empezó la pandemia. No se puede decir que están abandonados los ciudadanos. Lo que sí se puede decir es que todas las administraciones locales no están en primera línea, o no están en primera línea de la misma manera. Por allí tenemos 130 millones, que era un deseo, era una promesa, al parecer era la expresión de una intención, pero que no tenía intención nadie de llevarlos a cabo, o sea, de repartirlos entre quienes lo necesitan, empresarios, autónomos, familias. Y tenemos el ayuntamiento de al lado, el de Mijas, por ejemplo, que prometió 140, con mucho menos presupuesto que nosotros, y ya lleva dado 12. Aquí no ha salido nada, ni un euro. Está muy bien que ustedes pidan esto y que ustedes pidan que todas las ayudas se repartan, trayendo una moción que es del Partido Popular a nivel nacional, en la cual mencionan la actitud soberbia y el ordeno y mando del señor Sánchez. Hombre, la actitud de soberbia lo acabamos de ver cuando se ha propuesto hace un momento ir a Sevilla todos juntos para hablar del tema de la moción anterior y se ha dicho que no hacía falta ir. Por cierto, los espigones transitables, señora Muñoz, decayeron mucho desde que el líder de los espigones transitables en Marbella y San Pedro es cargo de confianza del Partido Popular aquí y ha desaparecido de la agenda pública. Hasta ese momento, antes de las elecciones, estaba muy en boga. Bueno, señor Romero, de momento no son 140.000 millones, de momento son 77.000. Y son 77.000 porque hay una parte que sabe usted que es a fondo perdido y otra parte que son créditos. Bien, de esos 77.000 que podríamos hablar, ustedes están pidiendo, si son 20, 10.000 y otros 2.000 millones que tocarían en Andalucía y además eso sumarle los 5.000 millones que se iban a adelantar si se aceptaba la financiación por parte de los ayuntamientos con los remanentes hacia el Estado. Eso no se hizo. Ahora estamos pidiendo esto es la carta de los Reyes Magos. Y sabemos lo que pasa con las cartas de los Reyes Magos, es un tema absolutamente político. Pero ya llegamos al despiporre en el cuarto punto. Nosotros vamos a pedir que se voten por separado. En el cuarto punto se piden 1.000 millones para garantizar y rescatar el transporte público que depende de los ayuntamientos y las diputaciones. Mire usted, aquí lo paga el ayuntamiento desde hace un tiempo bastante larguito, antes de la pandemia, da 4 millones de euros o 4 y pico todos los años. ¿Tiene problemas la empresa? ¿De dónde vienen esos problemas? Si los vecinos de Marbella se montan gratis los autobuses, lo paga el ayuntamiento para todo el mundo, sale de los presupuestos municipales. ¿A quién hay que rescatar? ¿A quién vamos a rescatar? ¿Vamos a rescatar a Portillo? Lo siguiente que va a ser rescatar la zona azul. Cuando hicimos la propuesta de que a las 6 de la tarde la hizo el Partido Socialista, de que se dejase de cobrar a las 6 de la tarde para los establecimientos comerciales debían estar cerrados y ustedes rápidamente se asumieron la propuesta como suya, menos mal.
¿Qué vamos a hacer? ¿Rescatar también a la zona azul por la pérdida que ha tenido? Esto es pura demagogia. Nadie sabe todavía cómo van a venir los 77.000 millones. Ahora mismo hay una comisión organizada en la Junta de Andalucía que está tramitando una serie de proyectos que está iniciando con 7 objetivos planteados. El Gobierno central tiene otra comisión en el Ministerio de Hacienda con 10 objetivos planteados. Y hay un montón de empresas públicas, administraciones y empresas privadas, porque se busca la colaboración público-privada, que están intentando llevar adelante proyectos. Ustedes con esto lo único que quieren hacer es ser unos oportunistas que acuden a esto para negar la mayor. Y la mayor es que en la anterior crisis el señor Rajoy dejó abandonado a todo el mundo y lo sufrimos todos con el austericidio, termino ya. Y en esta crisis de momento el Estado, el Gobierno central, está repartiendo miles de millones en ERTE y otro tipo de ayudas a todos los ciudadanos de España. Muchas gracias, señor Porcuna. Señor Romero. Sí, señor Porcuna. Hombre, yo creo que al final hace usted un esfuerzo para tratar de echar mucha tinta de calamar y que nadie se dé cuenta que verdaderamente aquí el que está ausente ha sido el Gobierno de la Nación, en toda España. Habla usted de la ley de racionalización, si me suena, claro que me suena. Fue la respuesta a una circunstancia muy determinada generada por un Gobierno socialista. Y esa medida en ese momento era oportuna y nos sacó de la crisis a todos. Esto hay que recordarlo. Hay que recordar que en esa misma... Porque claro, usted dice que eso hizo M. Rajoy y luego habla de los ERTES. Los ERTES también los hizo M. Rajoy, pero eso no lo dice usted. Que esa figura la creó también la reforma laboral que estaba en ese paquete. Eso no lo dice. Dice usted que efectivamente pretende usted comparar situaciones que son distintas. En aquella situación aquello era lo correcto, pero en la nueva situación, y tenemos ya 2 años de gobierno socialista con poderes absolutos en estado de alarma, la situación requería otra cosa. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno? Pues instalar al señor Iglesias en el CNI y establecer una serie de nombramientos y, por supuesto, no adoptar ni una sola norma para luchar convenientemente contra la crisis. Evidentemente, claro que se están pagando los ERTE. Estaría bueno que no se pagasen. También es cierto que han tardado mucha gente en cobrar meses y meses y meses. Y también es cierto que todavía hay gente que no lo está cobrando. Y también es cierto que lo que le estamos diciendo es que los 149.000 millones, porque no nos dirá usted que ahora el Gobierno en una situación de crisis como esta va a renunciar a la posibilidad de tener también una parte de dinero, aunque sea para devolverlo a crédito blanco dentro de 10 años. Ese dinero hace falta. Dentro de esos 149.000 millones, lo que estamos pidiendo los ayuntamientos son 20.000 millones, porque entendemos que todo lo demás tiene que financiar los ERTE. Con lo cual, el planteamiento es un planteamiento absolutamente honesto con el Gobierno. Y, hombre, no diga usted que aquí no hemos hecho ningún gasto. Aquí se han hecho todos los gastos que había que hacer. Aquí se han movilizado millones y millones de euros. Se han pagado albergues para transeúntes, se ha pagado garantía alimentaria, se han dejado de cobrar un montón de impuestos, se están estableciendo ayudas que están además en el presupuesto para el comercio y para la hostelería. ¿Qué ha hecho el Gobierno? El Gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada. Esa es la realidad, que entre su discurso y el mío, detrás del suyo lo que hay es humo y detrás del mío lo que hay son realidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdone, señora Muñoz, lo de votar gracias. por separado los puntos. No tiene usted la palabra. No, si era la pregunta, es que no me han contestado a lo de votar por separado los puntos. Muchas gracias, señor Porcuna. Se ha excedido. Pero que no se vota entonces por separado. ¿El qué? Los puntos, hay 4 puntos y he pedido que se voten por separado. Sí, pero como tiene la potestad... No es que no me ha contestado, no me ha dicho ni sí ni no. No. Como tiene la potestad, en este caso, el proponente vota que no, por lo... Que no se vota por separado. Que es una propuesta íntegra, o sea, que a partir de ahí, si ustedes quieren votarla a favor, votan a favor y sin en contra. Pero que mi pregunta era esa solo, saber si se votan por separado. Eso, lo del transporte lo mantenemos conjunto a todo lo demás, ¿no? Si usted quiere votar, vamos a ver, señor Porcuna, hay una cosa muy clara. Y mire que no iba a intervenir, aunque el reglamento me ampara para intervenir en cualquier momento que quiera y que entienda que debo hacerlo. No iba a intervenir con el tema de los espigones, aunque le podría haber dicho que desgraciadamente los espigones decayeron mucho cuando el Gobierno de la Nación pasó a manos socialistas, porque aquí estuvo la ministra Tejerina precisamente hablando de plazos para la licitación de los espigones. Su Gobierno entendió que tenía que aceptar la alegación de Izquierda Unida y todavía siguen parados. Y en el tema de la propuesta que presenta el Partido Popular, lo que le ha dicho muy bien, en este caso el portavoz del Partido Popular, si quieren votar a favor que fondos del Gobierno, de esos no del Gobierno, de Europa para España, de 140.000 millones vengan Señora a los Muñoz, si usted va a entrar en el ayuntamientos, fondo, hubiera debatido usted.
No, es que es así como se hace. Ahora, si su portavoz ha defendido muy mal la propuesta, no venga usted a taparle las vergüenzas. Señor Bernal, la alcaldesa puede intervenir, y en este caso la que presido soy yo, en cualquier momento del debate. Si quiere usted, exactamente, para organizar el pleno, y como en este caso se está cuestionando si se vota a favor, si se vota punto a punto o la moción entera, ustedes deciden como grupo si van a posicionarse al lado del Gobierno o se posicionan al lado de Marbella. Así que pasamos a la votación de la totalidad de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues muchísimas gracias. Se apoya la propuesta y pasamos al siguiente punto del orden del día. Es del Grupo Popular para instar al Gobierno de la Nación a que elabore un plan para los trabajadores autónomos ante la situación económica y social ocasionada como consecuencia de la pandemia. Muchísimas gracias, señor secretario. En este caso, además, hay una petición por parte de una asociación de Marbella que representa a los autónomos. Tenemos con nosotros a Enrique Guerrero como presidente, querido Enrique, presidente de APIMEN, al cual le damos la bienvenida a este pleno, le damos las gracias por su intervención y tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos, señores concejales, señora alcaldesa. Bueno, mi situación está aquí, mi presencia aquí como representante de APIMEN, la pequeña y mediana empresa de Marbella y ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, es para solicitar en estos momentos que, desde luego, pensando en el año pasado, en esta fecha anterior a la Navidad, la situación ha cambiado muchísimo. Sobre todo por la ruina en estos momentos profunda que tienen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de Marbella, no solamente de Marbella, de todo el país. Y, naturalmente, las medidas que se está tomando a nivel nacional. Supongo que las instituciones locales, regionales y nacionales, naturalmente, tienen una serie de proyectos. Proyectos que, naturalmente, no terminan en una crisis sanitaria, que posiblemente dentro de nada, con la vacuna, tengamos solución. La profundidad de la crisis económica es mucho más larga, naturalmente, y más profunda. Naturalmente, vamos a tener meses y meses de carencia económica en una ciudad, además, que está lastrada con el tema de que nuestra producción, la turística básicamente. Eso significa que solicitamos, desde luego, que las instituciones, a nivel nacional sobre todo, fueran naturalmente y respondieran a una petición que es naturalmente de lógica, que serían unas subvenciones a fondo perdido, como han hecho en otros países de Europa. Solicitamos, en este caso también, pues el tema de que sean menos farragosas las solicitudes a nivel nacional, que realmente es un galimatía, es un laberinto el solicitar cualquier ayuda para nivel institucional. Un auténtico laberinto, con todo tipo de documentación, en vez de facilitar lo que tenemos son problemas. Un tercer tema que yo creo que es importante y que me han transmitido es la inoperancia de la posibilidad de consultar sobre esas ayudas que en estos momentos son vigentes y que tengan soluciones los funcionarios públicos, que tengan soluciones para los solicitantes, que es que estamos totalmente, que no contactamos con nadie. No hay efectividad de hacer una solicitud, que a veces hay dudas y no hay manera de contactar con estas instituciones. En tercer lugar, naturalmente, lo que queremos es que se amplíen los plazos de esos espacios que hay para solicitar, que a veces son exiguos, casi ridículos. Y, naturalmente, lo que sabemos, y dando un poco, digamos, de optimismo al tema, sabemos perfectamente que Marbella, como en esta ocasión saldremos los primeros hacia adelante, como en otras ocasiones, naturalmente ayudados por el tema de la infraestructura y naturalmente la calidad turística que tenemos, que volverán los turistas, estamos seguros, volverán. Y naturalmente hay una cuestión importante también que sostiene a esta ciudad, que son el turismo residencial, que es importantísimo también, el tema de segundas viviendas, etcétera, etcétera. Eso no ha dejado de funcionar y naturalmente confiamos y tenemos la esperanza naturalmente que muy pronto naturalmente salga la vacuna y también podamos salir
de este problema naturalmente económico tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Enrique. Muchas gracias por tu intervención.